¿Quiénes son los mejores bases de toda la historia de la NBA? Hoy en el canal tenemos tier list con los 14 mejores bases de todos los tiempos. Bien, antes de meternos directamente con el tier list y que veáis los niveles, que ya os adelanto que son 4, si no me confundo, efectivamente son 4, os voy a hablar también de los 4 factores que yo utilizo siempre para tratar de medir y de ubicar a jugadores en las listas de mejores jugadores de todos los tiempos, ya sea una general o por posición. Lo primero que miramos es siempre el rendimiento individual del jugador. Las estadísticas son muy importantes, pero no solo eso, sino el rendimiento individual de ese jugador, incluso más allá de los números, porque en esta lista tenemos gente con números absolutamente impresionantes y otros que con menos número, con menos estadísticas, probablemente ayudaban más a ganar a sus equipos, aunque siempre es algo complicado de medir y de discernir, porque cada jugador tiene su contexto, sus compañeros, su competencia, diferentes eras del baloncesto, y es verdaderamente complicado definirlo. El primero, como os digo, rendimiento individual del jugador. El segundo, el palmarés, los reconocimientos que tiene, tanto individuales como colectivos. El tercero, cómo de bueno fue su peak, es decir, sus momentos más top de carrera, ya sea de actuaciones absolutamente impresionantes e históricas o las mejores temporadas o la mejor temporada de un jugador en concreto, ya que el pick también depende mucho del jugador. Hay jugadores que han tenido 2 temporadas fantásticas al inicio de sus carreras, luego varios años de All-Star, pero que no alcanzaron ese nivel anterior y luego de repente por un traspaso, por un nuevo equipo, un nuevo entrenador, lo que sea, vuelven a dejar un par de temporadas o una temporada de un nivel extraordinario. Por lo tanto, medir el pick, la mejor versión de ese jugador, también es algo muy importante. Y el último factor es el prime. Cómo de largo y cómo de bueno fue el prime del jugador del que estamos hablando. Y por supuesto, a estos 4 factores le tenemos que sumar el contexto. De nada nos sirven los números, de nada nos sirven las estadísticas. No, es que este jugador tiene 32 puntos por partido. Bueno, vale, pero vamos a mirar también el contexto. Así que, como os digo, estos 4 factores y el contexto son los argumentos que yo he utilizado para ir situando a los mejores bases de la historia. Hay 2 nombres que son indiscutibles en el primer nivel, luego ya vienen el resto, ahora lo vamos a ver, nos metemos con el tier list. Bien, ahí lo tenemos, de acuerdo, es un tier list que ya aparecía en la página de Tire Maker, por si decís, oye, no has metido una foto de no sé qué, no has metido una foto de no sé cuántos, es uno que ya estaba, de acuerdo. Como os decía, hay 2 jugadores que claramente están en el primer nivel, y a ver si los encontramos, vale, ya he localizado a uno, Magic Johnson, vamos a ponerle en ese nivel. Y luego tenemos, ¿dónde lo tenemos? Al amigo Stephen Curry. Aquí le tenemos, se me escapaba. Con esa camiseta negra muy bonita. Además, yo era fan de esas camisetas de manga corta. Bueno, creo que esto es indiscutible. Yo esto ya lo he explicado en alguna ocasión. Aunque yo era más en ese Larry Bird versus Magic Johnson, yo era más o soy más Team Larry Bird en lo que a mejor jugador se refiere. En esta batalla, en el Stephen Curry versus Magic Johnson, que es un debate que surge de forma habitual sobre quién es el mejor base de la historia, luego también se debate, oye, pero Stephen Curry es un base como tal. Bueno, a día de hoy, ¿cuántos bases que tengan ese rol de pasador quedan en la NBA o que sean primero pasadores? Realmente de la nueva generación, Tyrese Haliburton y poco más. Pero es cierto que también por la propia evolución natural del baloncesto, por cómo ha ido evolucionando el juego, por cómo se construyen ahora los equipos, creo que es más raro encontrarse este tipo de perfiles entre los mejores bases de la NBA. Porque si tú eres uno de los mejores bases de la NBA, lo primero que vas a hacer es meter un montón de puntos. Eso está muy claro. Luego ya podrá ser mejor o peor generador, pasar más o menos, porque hay equipos donde orientan a que su base lo que haga sea principalmente anotar. Pero sí, Stephen Curry al final sí que es, o ha sido durante muchos años además, el principal motor ofensivo de los Warriors, el principal engranaje que mueve a todo el equipo dentro de un sistema donde se comparte mucho la pelota y se mueven una barbaridad los jugadores. De hecho, luego comento un caso de jugador que no meto ya me estoy liando, en un vídeo que sale creo que dentro de 1 o de 2 semanas, ya sabéis que estos son vídeos que estoy dejando para las semanas de vacaciones. En el vídeo que voy a sacar de los mejores bases de la actualidad, hay un jugador al que no meto porque no considero base, aunque lleva toda su carrera jugando en el puesto de base. En fin, Stephen Curry y Magic Johnson en el primer nivel, y esto es indiscutible. Yo pongo a Curry
como el primero, más que nada porque a Stephen Curry le he vivido, a Magic Johnson no. Probablemente si tú has empezado la NBA en los 80 me dirás que como narices pongo a Stephen Curry por delante de Magic Johnson, pero los dos están en el mismo nivel, solo que pongo a Curry por delante porque es el mejor base que yo he visto jamás. Debo decir que el segundo nivel también lo he tenido bastante claro, donde me he encontrado con más problemas ha sido a partir del tercero. Sí que creo, no obstante, que después de Magic Johnson y Stephen Curry y Magic Johnson, sí que hay un salto respecto al resto, en cuanto a todo, en cuanto a impacto y revolución del baloncesto, en cuanto a estadísticas, en cuanto a logros, en cuanto a títulos, en cuanto a reconocimientos, creo que ya hay un salto con los demás. Hay 3 jugadores, de acuerdo, para que quede escalonado va a haber 2 jugadores en el primer nivel, 3 en el segundo, 4 en el tercero y 5 en el último. Y así llegamos a la suma total de 14 jugadores. Me he quedado ahí un momento pensándolo y eso que antes lo estaba revisando de cómo iba a ser el orden. Bien, el primer jugador al que yo voy a meter aquí, aunque digamos que el tercero y el cuarto, aunque sea un tier list, sí que va más o menos ordenado, aunque hay jugadores que pueden ir uno por delante o por detrás, como es el caso de Curry y de Magic. Aquí hay 2 jugadores que también se pueden intercambiar. Yo sé a quién pondría por delante por gusto personal y hablo de 2 jugadores de épocas anteriores, que claro, esto es algo también que complica mucho el tema del puesto de base. ¿Cómo narices comparas a un jugador que su mejor baloncesto ha sido en la década del 2010 con un jugador que su mejor baloncesto ha sido en los 60 y otro que ha sido en los 80? Es imposible. Pero voy a meter en este nivel a Jerry West y le tenemos por aquí a Oscar Robertson. De acuerdo, son 2 jugadores que ambos tienen reconocimientos absolutamente impresionantes. A Jerry West, por ejemplo, se le considera el primer gran combo guard de la historia, porque ya no era solo un jugador que en una época donde el base sí que tenía esa función de armar y organizar el juego del equipo, él aparte de poder hacer esto, te daba una capacidad anotadora brutal, tanto en parado como sobre bote, además de un rendimiento defensivo impresionante. Y Oscar Robertson, es cierto que sus números son más impresionantes que los de Jerry West. Creo que también se puede decir que el prime de Oscar Robertson es más potente, que el peak de Oscar Robertson también lo es. No creo que haya una diferencia salvaje. Sí que en cuanto a reconocimientos individuales Oscar Robertson está por delante, pero tampoco es que en cuanto a éxitos colectivos estuviesen muy en dispar. De hecho, ahí pongo por delante a Jerry West, porque Oscar Robertson encontró éxito ya cuando se unió a Lew Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar, mientras que Jerry West, que perdió, creo que fueron 6 finales contra los Boston Celtics, tiene uno de los mayores honores de la historia de la NBA, como es el único MVP de las finales que su equipo ha perdido las finales, pero es que era literalmente imposible vencer a esos Boston Celtics. Se dice la mítica frase de que nadie odia tanto a los Celtics como Jerry West. A mí personalmente, Jerry West sí que me ha encandilado más cuando les he visto. Durante el COVID aproveché para verme un montón de básquet histórico de décadas anteriores. Y lo cierto es que le doy una ligera ventaja a Jerry West, aunque compañeros, gente que estuvo con ambos, que compitió contra ambos e incluso el propio Jerry West, han dicho en varias ocasiones que Oscar Robertson era mejor jugador. Y el top 5 lo voy a cerrar con un jugador que estoy seguro que muchos diréis, oye, no entiendo que le pongas tan arriba o no entiendo que le pongas por delante de gente que sí que tiene anillo, pero para mí es un campeón sin anillo y voy a cerrar el top 5 con Chris Paul. Hablamos de uno de los mejores bases de toda la historia. Creo que si miramos en la parte de las 4 categorías que os he dicho que iba a medir, ¿no? Rendimiento del jugador, la parte de palmarés, peak y prime, creo que en todas ellas Chris Paul sobresale en absolutamente todo, pero no tiene un anillo. Jugó las finales con Phoenix Suns, que es cuando se quedó más cerca. Sí que creo que en la etapa de Clippers hubo 1 o 2 ocasiones en las que el equipo debió pelear más, pero no terminaban de funcionar del todo bien en playoffs. Yo ahí miro mucho a Doc Rivers, pero claro, el amigo Chris Paul tiene también la parte, y esto es algo que debemos considerar, de que en muchas ocasiones se ha lesionado cuando llegaban los playoffs. Y como dice una frase, la disponibilidad es tu mejor habilidad. ¿De qué me sirve que seas extraordinariamente bueno si cuando llega la hora de la verdad te lesionas, no estás o no puedes jugar por el motivo que sea? De hecho, ¿qué queréis que os diga? Es que si Chris Paul tuviese algún anillo, para mí podría competirle perfectamente a Oscar Robertson y a Jerry West la plaza de mejor base de la historia, fuera de los 2 GOATs de la posición, como son Stephen Curry y Magic Johnson. Y además, por cierto, Chris Paul, que tiene un atributo en el que yo me fijo, aunque también hay que mirar el contexto, para ver el peak y el prime de los jugadores, es ver, por ejemplo, cuántas temporadas de top 5
de top 5 para el MVP, tiene en su palmarés. Chris Paul tiene con los New Orleans Hornets, por supuesto con los Clippers, que si no me confundo tiene 2, y además tiene otra con los Phoenix Suns. Es decir, durante muchísimos años, desde su primer año de All-Star con New Orleans, que creo que es su tercera temporada en la liga, hasta su última temporada de MVP con Phoenix, de MVP, ya me hubiese gustado, de All-Star con los Suns, son muchísimos años de un nivel absolutamente impecable, donde lo único que faltaba era salud para luchar mejor por el anillo. El tercer nivel lo vamos a abrir con un nombre que considero suele quedar bastante tapado en estas listas de mejores bases de todos los tiempos. Hablamos de un jugador que, si no me confundo, fue 8 veces líder de asistencias de la NBA, se hinchó a ganar con los Celtics y, por si fuese poco, tiene un MVP en su palmarés. Otro de esos bases que revolucionó el juego, que visualmente estéticamente lo que hacía era un adelantado a su tiempo, como es Bob Cousy, leyenda de los Boston Celtics, y ya os digo, creo que es uno de esos jugadores que merece más reconocimiento cuando hablamos de los mejores bases de toda la historia, y perfectamente podría estar, y le podéis meter si queréis, por delante de Chris Paul. Yo aquí os admito que Chris Paul es un jugador que me fascina, es de los jugadores que más me ha gustado ver en toda mi carrera, en toda mi vida, pero sí que es cierto que cuando he mirado al pasado, Bob Cousy ha sido uno de los que más me ha capturado, por decir, joder, este tío era impresionantemente bueno en todos los niveles y en todos los registros. También es cierto que formaba parte de unos Celtics absolutamente dominantes y que les era prácticamente imposible no ganar. Necesitaban que Bill Russell no estuviese para perder. Pero Bob Cousy, sin ninguna duda, uno de los mejores bases de todos los tiempos, y si le queréis meter en quinta posición, no me parece ni tan mal. Y de base poco reconocido en estas listas, a base poco reconocido en estas listas. En la séptima posición voy a ir con Isaiah Thomas, leyenda de los Detroit Pistons y los Bad Boys. Creo que es un jugador que, como os digo, merece más reconocimiento por su carrera, pero en su contra le juegan varios factores. El primero, creo que su pick no fue tan potente. Es decir, la mejor versión de Isaiah Thomas me quedaría con otros jugadores de esta lista antes que con el propio Thomas. Y luego, que se retiró bastante pronto, bastante joven. Es cierto que los Pistons y él ya estaban bajando a inicios de los 90, sufrió una lesión y, si no me confundo, con 32 años se retiró a Isaiah Thomas. Y luego, sobre todo, en su contra creo que le juega todo el tema de Michael Jordan, la polémica, los malos rollos, el quedarse fuera del Dream Team del 92, que por un tema deportivo debería haber estado y hubiese hecho todavía más fuerte a aquella selección, y evidentemente que los Bad Boys quedan un poco como atrapados entre los Lakers del Showtime y los 80 de los Celtics contra Lakers y los 90 de los Bulls de Jordan, quedan un poco atrapados y parecen perdidos en el tiempo. Ese equipo que primero tenía domados a los Bulls de Jordan, que también se cargó a los Lakers de Magic y que arrasó en las 2 finales que ganó. ¿Qué ocurre? Que Isaiah Thomas, pues es la estrella, es el líder, o era el líder, era la estrella de aquellos Bad Boys poco reconocidos, poco estéticos, poco mediáticos, y que el mayor reconocimiento que tienen en una buena parte del aficionado NBA es que era un equipo de leches, que creo que es reducirlo demasiado, pero en parte también entiendo que se haya quedado esa imagen, y por eso Isaiah Thomas termina siendo un jugador que, pese a tener impacto desde el día 1, ayudar a los Pistons a ganar y ser uno de los mejores bases defensivos de la historia, entiendo perfectamente por qué no tiene tanto reconocimiento. Turno para otro de mis bases favoritos de toda la historia, uno que en muchas ocasiones se le tacha de sobrevalorado. Es cierto que es el rostro de una revolución de los 2000, de empezar a jugar a otro ritmo, de la explosión del pick and roll, pero que también se habla mucho de si sus 2 MVPs son legítimos o no son legítimos. Creo que son los 2 MVPs más polémicos que yo recuerdo, y un jugador que luego además también fue un pionero junto a Mike D'Antoni y los Phoenix Suns, aunque creo que todo venía por D'Antoni y su filosofía, y encontró el mejor jugador posible para ejecutarla en Steve Nash. Pero al mismo tiempo, cuando he revisado partidos de playoffs de aquellos Suns, creo que también Steve Nash comprometía demasiado la defensa de su equipo en demasiadas ocasiones. Y por si fuese poco, creo que también la explosión del triple le pilló tarde. Él mismo ha hablado de esto, que si llega a jugar en la NBA más años, o sea, si le llega a pillar más tarde, si hubiese hinchado a tirar triples, si hubiese sido una especie... De hecho, podemos hablar incluso de que Steve Nash, en cuanto al tiro, porque era un fantástico lanzador sobre bote, no quiero decir que era una especie de Stephen Curry antes de Stephen Curry, pero en parte sí lo quiero decir. Tiraba muchísimo menos porque se tiraba muchísimo menos, pero él ya era de los que más tiraba y de los que mejor lo hacía. De hecho, es uno de los jefes del club del 40-50-90.
Seguro que si hubiese tirado más, hubiese tenido menos acierto, pero probablemente sus equipos hubiesen tenido más éxito si Nash no solo se hubiese dedicado a distribuir tanto, sino a centrarse en buscar él también sus propios puntos. Así que después de Isaiah Thomas, meto a ver dónde lo tenemos, por aquí Steve Nash, que es uno de mis bases favoritos, uno de mis jugadores favoritos de toda la historia. Evidentemente no tiene título, no tiene ese galardón de haber ganado el anillo de la NBA, pero sí que es cierto que tiene una carrera muy llamativa, ¿no? Porque él explota, lo cierto es que explota muy tarde, explota en Phoenix con 31 años, ya venía de un rendimiento muy sólido en Dallas durante las últimas temporadas, pero es muy curioso. Él empieza en Phoenix, juega 2 años, se marcha a Dallas porque en Phoenix tenía un rol más reducido, en Dallas va ganando importancia y justo cuando explota es cuando regresa a Phoenix y le vemos con de los 30 a los 37 su mejor nivel de juego. Luego ya cuando llegó a los Lakers estaba completamente roto. Para cerrar el tercer nivel voy con un nombre que tengo la sensación, se queda también un poco con la sensación, o al menos tengo yo esa percepción, de que sobre todo entre las nuevas generaciones se está quedando un poco en el olvido, o que va a caer en el olvido lo extraordinariamente bueno que era Jason Kidd. Quizás también aquí por el síndrome Xavi Hernández, ¿no? Jason Kidd es uno de los entrenadores meme de la NBA actual. Es cierto que, sobre todo por estar cuando estaba Luka Doncic en Dallas, había más foco, obviamente, en el seguimiento de los Mavs. Se miraba con mayor escrutinio lo que hacía Jason Kidd. Y creo que con él, ya os digo, puede ser un poco el síndrome Xavi Hernández, ¿no? ¿A qué me refiero con el síndrome Xavi Hernández? Pues, además, yo cuando he estado trabajando en DAZN he visto y he trabajado de primera mano con muchas de sus declaraciones. Es cierto que era una maravilla a nivel de crear contenido, todo lo que te daba Xavi Hernández, pero yo pienso en un joven aficionado del Barça que sabe que Xavi es una de las mayores leyendas de su club y del baloncesto, iba a decir, y del fútbol español, pero si no le ha visto jugar, aunque haya visto un par de vídeos, no has vivido a ese jugador. La mayoría de gente no se pone a ver partidos retro completos o temporadas retro completas, y al final a mucho seguidor, tanto en España en general, pero sobre todo en Barcelona, del Barça, les va a quedar una imagen de Xavi Meme por su etapa como entrenador versus lo brillante que era como jugador. Pues tengo la sensación de que con Jason Kidd puede pasar algo similar, pero como base, si os hablaba de la carrera de Steve Nash, vamos, creo que la de Jason Kidd es muchísimo más llamativa. Empezar en Dallas, estar allí una temporada y media, ganar el Rookie del Año compartido, te mandan a Phoenix, en Phoenix ya muestras un nivel muy elevado, te marchas a New Jersey, es decir, si cogemos sus primeros años en New Jersey, que ya es un nivel extraordinariamente alto de los mejores jugadores de la liga, y llevando unos Nets muy limitados en un muy feo a las finales, dices, leñe, ¿cuántos jugadores así de buenos como Jason Kidd han cambiado tanto de equipo en traspasos en tan poco tiempo? En sus primeros años de carrera no es para nada lo habitual. Una carrera muy llamativa la suya, con una etapa de primera espada en Brooklyn Nets, iba a decir, en New Jersey Nets muy potente, y oye, llegaron a 2 finales, y luego esa redención con el anillo ya en versión veterana en Dallas Mavericks. Yo súper fan de Jason Kidd, uno de los mejores bases de la historia, de los más creativos, de los mejores pasando el balón, un tipo fantástico asistiendo en cuanto a inteligencia, otro de los mejores defensores en el puesto de base, y que además fue mejorando su lanzamiento exterior para saber alargar su carrera. Entonces, aunque quizás no sé cómo de potente sería su pick comparado con el de otros, quizás también le tendría por debajo, lo sostenida que fue su carrera, cómo fue evolucionando y madurando y sabiendo jugar en diferentes equipos y roles hasta luego ese anillo en Dallas, creo que Jason Kidd tiene que ser un top 10 de bases históricos sin ningún tipo de duda. Y para cerrar el top 10, que abrimos el último nivel, muchos estaréis pensando en que, por ejemplo, me falta todavía John Stockton, el líder de asistencias y de robos de la historia de la NBA, que tenemos por ahí a Gary Payton, por ejemplo, que hay todavía mucho base de mucho nivel, ¿no? Se cuelan también ahí Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander, ahora hablaremos de ellos. Digo de las fotos que aparecen abajo, por si luego cuando recorto la pantalla no aparecen completos. Pero en el top 10 voy a cerrar el top 10, mejor dicho, con otro jugador que cuando me he visto partidos de las finales que ganan los New York Knicks, es cierto que sobre todo en las primeras él no es tan importante en cuanto a la anotación, pero es que los 7 años top, lo que es precisamente su prime, que son 7 años con los New York Knicks, creo que es uno de los primes más potentes de cualquier base. Quizás sin llegar al nivel anotador o numérico de otros jugadores, pero sí, ya no de un equilibrio, sino de una fortaleza en todas las áreas, y además ser un jugador con ese toque clutch
impresionante. Tengo que meter a Walt Frazier, leyenda de los New York Knicks, para cerrar este top 10, porque como os digo, su carrera no fue especialmente larga. Es cierto que creo que tarda un añito o dos en explotar, pero es que tiene 7 temporadas en Nueva York que coinciden con los 2 títulos. Es cierto que no es MVP de las finales en ninguno de esos 2 campeonatos, porque es Willis Reed, el jugador referencia, el más diferencial de los Knicks, pero Walt Frazier, que además también aumenta mucho su rol del primer al segundo anillo, su rol en ataque, la cuota ofensiva. Sí que hablamos de un jugador que era tremendamente completo y de un nivel defensivo brutal. Esas 7 temporadas es 7 veces elegido en el mejor quinteto defensivo, y hablamos de un jugador que, si no me confundo, está esas 7 temporadas por encima de los 21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, además de 2 robos de balón, y terminó una vez en el top 5 para el MVP de la NBA. Lo dicho, Walt Frazier, jugadorazo, y sobre todo, era el base de los Knicks que ganaron la NBA. ¿Cuántos bases de toda la historia pueden decir eso? Eso sí que es como, por ejemplo, yo qué sé, si De'Aaron Fox o Harry Barton se hubiesen quedado en Sacramento y ganan la NBA, o si hubiesen elegido a Luka Doncic y Doncic gana la NBA con los Kings, simplemente eso ya te tiene que meter en un top 15 de la historia. Pues Walt Frazier era el fantástico base, súper completo, y luego además muy estético de ver, un auténtico jugón, con esa facilidad para anotar, y que también tenía el rol de ser un poco la referencia en los momentos clutch. Walt Frazier es mi elección para cerrar el top 10. Es curioso que en el puesto número 11 nos vamos a encontrar al jugador con más asistencias y con más robos de la historia de la NBA, como es John Stockton. No quiero transmitir la sensación de estar haciéndole de menos, porque aquí estamos hablando de los mejores bases de toda la historia del baloncesto. Entonces, por narices, siempre que hacemos listas de este tipo, parece que para situar a un jugador más arriba tenemos que hacer de menos a otro, o cuando el típico Kobe versus LeBron, no, es que el fan de Kobe, no, es que LeBron no sé qué, no sé cuántos. No hay que llevarlo a ese tono, ¿no? Como de ataque, como de tal. Estamos también haciendo esto para destacar qué es lo mejor de cada jugador, o a mí por lo menos lo que más me ha impactado. Por ejemplo, Pete Maravich no le voy a meter en la lista, es un jugador de los mejores bases de la historia, de los que menos manejo, no le he visto tanto, y a lo mejor perfectamente podría, si le tuviese más manejado, le meto en un 12, o le meto en un 13, o en un 14. Pero como no le tengo manejado, no quiero hablar de él. Con el caso de John Stockton, creo que sus récords, evidentemente, hay que considerar. Aquí hablamos de uno de los primes más largos, pero también de un jugador que su pick puede ser de uno de los más bajos de toda esta lista, y que, sin hacerlo de menos, porque de nuevo la disponibilidad es tu mejor habilidad, John Stockton tiene ese récord de asistencias, aparte de por temporadas fantásticas, y su dúo con Malone, que forma una de las mejores duplas y uno de los mejores pick and roll de todos los tiempos del baloncesto. Creo que esos números se deben más a la longevidad que a ser una auténtica locura, aunque tuvo temporadas absurdas y promedió más de 13 asistencias por partido en las 9 temporadas que de forma consecutiva terminó como el líder en asistencias de la NBA. Creo que también en su contra puede estar el punto de que, siendo el líder en asistencias, de que siendo el líder en robos, quizás nunca fue el mejor base de la NBA en activo, que cuando estaba jugando en ningún momento podías decir, oye, es de forma indiscutible el mejor base de la NBA. Así que esto a mí personalmente hace que Stockton me baje un poquito. Vamos acercándonos al final de la lista, y en este puesto voy a meter a un base, además, el único de toda la lista al que he podido entrevistar en mi vida. No sé, hay alguno que no le voy a poder entrevistar, obviamente, y sería fantástico poder entrevistar a cualquiera de los que sale aquí y de los que aparecen abajo en las imágenes. Pero me refiero a Gary Payton, que para mí es el segundo mejor base defensivo de todos los tiempos. Sabemos que, porque lo ganó Marcus Smart hace poco, hace unos años, pero Gary Payton estaba instalado como el último base que había ganado el premio de defensor del año. Es cierto que sus años prime en Seattle son muy potentes, son de muy alto rendimiento, más de 21 puntos, más de 8 asistencias de media, precisamente ese premio de defensor del año, una aparición en las finales contra Chicago Bulls, y luego ya en el final de su carrera consigue un título con Miami Heat en unas finales que son absolutamente infumables. Recuerdo, además esas las vi en el COVID y lo vi y dije, me arrepiento de haber estado viendo esto, qué absoluto horror. Qué coñazo de finales las de 2006 entre Miami y Dallas. Gary Payton jugaba como 23-24 minutos desde el banquillo para los Heat, siempre salía desde el banquillo, y en esas finales tiró fatal, pero porque todo el mundo tiró fatal. Hizo un 36 o 37% en tiros de campo, con un 17 en triples, una cosa así. Pero es que de verdad, si en algún momento queréis ponernos a ver finales antiguas,
o finales recientes, porque al final son de este siglo, pero que sean retro, las finales de 2006, tratad de evitarlas. En el puesto número 13 voy a meter al que sí considero como el mejor base defensivo de todos los tiempos. Un jugador que comenzó su carrera como escolta, que de hecho ganó, el mayor reconocimiento individual de su carrera, lo consiguió jugando de escolta, pero luego hizo la transición hacia el puesto de base. Me refiero a Dennis Johnson, que aquí sale con la camiseta de los Sonics, precisamente el equipo con el que ganó la NBA y con el que ganó el MVP de las finales a los 24 años, y sí que es cierto que de la lista es el jugador con estadísticas menos impresionantes. Después de un inicio de carrera muy potente en Seattle, se marcha a Phoenix, ahí ya empieza a jugar de base, y es en los Celtics donde, se confirma como uno de los mejores bases de la historia del baloncesto, porque al final es cierto que es un jugador que tiene 5 elecciones para el All-Star de la NBA, pero que tiene 9 elecciones para el mejor quinteto defensivo. De hecho, algo que he leído mucho, y después de haberle visto a nivel defensivo, le considero el mejor base defensivo de la historia. Creo que Dennis Johnson simplemente no tiene un premio de defensor del año porque no existía el premio cuando él estaba en sus mejores años a nivel defensivo. Lo dicho, sus números son poco impresionantes, pero es un jugador que ganó ese título con Seattle, siendo además MVP de las finales, y que luego con Phoenix hizo unos años muy, muy potentes, y con los Celtics fue uno de los mejores compañeros de Larry Bird, como él mismo le describió. Era un pasador fantástico y el mejor defensor del equipo. Con ellos ganó otros 2 títulos, y si he dudado de subirle más, es primero por también el tema de las estadísticas, por el tema de la importancia que tienes en un equipo. Creo que eso también es fundamental. El contexto del que hablábamos, ¿no? Al final, Dennis Johnson también, sus años más recordados, que son en esos Celtics de Larry Bird, era un auténtico equipazo, ¿no? Y él tenía otro rol respecto a sus equipos anteriores. Y porque aunque era un fantástico pasador, no hizo su carrera completa como base. Entonces creo que si hablamos de mejores bases de toda la historia, aunque ya hemos hablado de que en la época actual el tema del base es más relativo, si antes bien estaba mucho más marcado, Dennis Johnson empezó como escolta. En Seattle era escolta, el MVP de las finales fue como escolta, en Phoenix fue alternando, aunque ya empezó a jugar de base, y fue en los Celtics donde se estableció como base. Y para cerrar la lista voy con un jugador que tiene méritos individuales impresionantes, que le he metido aquí porque, ya os digo, es que ahora es un puesto muy relativo. Le meto porque tiene un peso estadístico enorme en la historia de la NBA. Yo es un jugador al que nunca querría en mi equipo, ni siquiera en sus mejores años. No por nada, sino porque creo que tiene la peor toma de decisiones y el IQ más bajo de todos los jugadores de esta lista. Y no es un ataque hacia él, es una descripción de lo que nos ha enseñado durante muchos años que es como jugador. Me refiero a Russell Westbrook, que es una barbaridad estadística, por supuesto. Pero alguno dirá, oye, por detrás de Dennis Johnson, yo me quedo, dame siempre antes a un tío como Dennis Johnson antes que a uno como Russell Westbrook. Evidentemente, Russell Westbrook, si metes a Dennis Johnson en el equipo de Russell Westbrook de Oklahoma, cuando Russ consigue el MVP y bate el récord de triples dobles en una temporada, pues muy probablemente ese equipo ni se hubiese metido en playoffs, porque Dennis Johnson tenía menos talento ofensivo y menos capacidad para cargar un equipo a sus espaldas, como sí ha tenido durante muchos años Russell Westbrook, y esto es algo que debemos considerar. Pero este es mi tier list y yo personalmente me quedo antes con un jugador que creo que me ayuda a ganar de verdad, como Dennis Johnson, antes que uno como Russell Westbrook. Y por recapitular un poco, vamos a cerrar el tier list, ¿de acuerdo? Os voy a dar las posiciones por orden, aunque ya os he dicho que Curry y Magic me bailan un poco, que Jerry West y Oscar Robertson igual, en fin, ya sabéis, lo que hemos hablado durante el vídeo. Primera posición, Stephen Curry, segunda, Magic Johnson, tercera, Jerry West, cuarta, Oscar Robertson, quinta, Chris Paul, sexta, Bob Cousy, séptima, Isaiah Thomas, octava, para Steve Nash, novena, Jason Kidd, cerramos el top 10 con Walt Frazier, 11ª posición para John Stockton, 12ª Gary Payton, 13ª Dennis Johnson y 14ª Russell Westbrook. Antes de terminar, quiero preguntaros por otros jugadores, porque por ejemplo me aparecían por ahí abajo también Damian Lillard, que es un jugador que suele rondar el top 20 de mejores bases de toda la historia de la NBA, otro jugador fantástico como era Kevin Johnson, Mark Price por ahí, en fin, hay mucho jugador evidentemente, y ya os he dicho que no a todos de la lista les tengo súper manejados, y seguro que algún comentario, oye, este jugador podría estar en el 14, perfecto, ponedlo y así alimentamos a la comunidad, porque obviamente yo no he podido ver a todos a fondo,
pues alguien que haya podido ver menos o que se haya enganchado más tarde tendrá menos manejados. Así que todo lo que podamos aportar de conocimiento de jugadores que tengáis muy manejados, ya sean porque les habéis vivido o porque son de vuestra franquicia y os habéis puesto a ver partidos suyos, oye, todo eso más que encantado de recibirlo. Sí que os quiero preguntar por Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander, porque es que ambos tienen posiciones muy buenas para terminar muy arriba en este tier list. Muy arriba en este tier list. Luka Doncic, evidentemente, todavía tiene que conseguir lo que ha hecho Shai ya, es decir, ser MVP y ganar la NBA. Y Shai lo único que tiene que hacer es que siga la maquinaria. Si suma más MVPs y más títulos, tendrá más opciones de seguir, de subir y, por supuesto, seguir sumando temporadas de este rendimiento. En fin, ¿dónde creéis que pueden terminar y dónde creéis que estarían ahora mismo? Pasa que todavía sus carreras son muy tempranas. Como siempre, os leo en comentarios, continuamos por ahí el debate porque además entiendo que habrá diversidad de opiniones y nos vemos en el próximo vídeo.